Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. A principios del siglo XX, en Europa surgen nuevas maneras de ver el arte. Las imágenes dejan de lado el realismo y la geometría se adueña de las obras. Entre polémicas y escándalos, los artistas de América Latina interpretan estas ideas y las ponen en acción. La modernidad americana se abre paso en busca de su identidad. En 1920, el mundo asiste a grandes cambios. El fin de la Primera Guerra inaugura una etapa de optimismo. La ciencia avanza día a día, ganando la carrera a varias enfermedades. Los nuevos medios de transporte acortan las distancias y llevan el progreso a todas partes. En un mundo que progresa día a día, todo se tiñe con la palabra modernidad. La modernidad del siglo XX, que es inicios de siglo, fin de siglo, inicios de siglo, coincide con una serie de cuestiones simultáneamente. Digamos, el diseño de la ciudad, la introducción del tráfico, la ascensión de la clase obrera, las huelgas obreras, entonces viene de diferentes sectores, eso que se llama como moderno. Y teniendo siempre como referente, yo pienso, Europa y especialmente París. Mientras millones de inmigrantes llegan a América en busca de trabajo y de prosperidad, muchos artistas latinoamericanos hacen el camino inverso. Viajan a Europa, principalmente a París, para completar su formación. Hoy en 21 no se hacía arte de vanguardia en Brasil por distintas razones. Y el mejor pintor de este momento, que era Rego Monteiro, estaba en Europa. En el Brasil se descubren en una especie de efecto boomerang indirecto, y a través de París se descubren las raíces brasileras. Quiere decir, cuando Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral van a París, descubren que la vanguardia europea se alimenta de lo primitivo. Todos pasaron por esa experiencia de lo primitivo. La obra más importante es Les Demoiselles d'Avignon, las señoritas de Avignon, con las máscaras africanas. Cuando están en París se dan cuenta nuestros brasileros que no tenían que ir a África, ¿no? Que África estaba aquí. A su regreso de Europa, los jóvenes artistas latinoamericanos traen consigo las ideas de modernidad. En 1922, un evento sin precedentes sacude el medio artístico de Brasil. La Semana del Arte Moderno en la ciudad de San Pablo. El Teatro Municipal fue el lugar que se eligió durante 3 noches para hacer una exposición y conferencias, lectura de poesía,
de todo lo que se suponía que fuese moderno en aquel momento. Los artistas que participan de la muestra se forman en Europa, al calor de la vanguardia francesa. Entre ellos se destacan Tarsila do Amaral, Emiliano di Cavalcanti, Vicente Dorrego Monteiro y el artista ruso Lazar Segal. El interés principal de la Semana del Arte Moderno, según lo definió Mário de Andrade, era luchar por el derecho permanente en la búsqueda estética, la actualización de la inteligencia artística brasileña y la estabilización de una conciencia creadora nacional. Realmente fue un escándalo en aquel momento. Hubo un artículo que después se difundió mucho de Monteiro Lobato contra ese tipo de pintura. Las pocas personas que habían comprado obras las devolvieron. Entre las obras están La Boba, El japonés, La estudiante, en fin. Son obras muy de avanzada para aquel momento. Los artistas expresan una búsqueda de la identidad brasileña a partir de sus raíces indígenas y africanas, como es el caso de Emiliano di Cavalcanti, quien diseña el cartel y la tapa del catálogo de la Semana del 22. En sus obras, di Cavalcanti trabaja el tema de las raíces negras y se inspira en la sensualidad de las mulatas. Esa influencia afro-brasileña aparece en Di Cavalcanti. Hay un cuadro, digamos, magistral que son Las chicas de Guaratinguetá. Di Cavalcanti incorpora el elemento afro con gran intensidad y te diría que en toda su obra, sus mulatas. Otro aporte fundamental al modernismo de Brasil es el que realiza Lazar Segal, un artista ruso que en 1924 se radica en San Pablo. Creo que él encontró en la negritud brasilera un ambiente propicio para su expresionismo. Hay un elemento exótico del europeo que descubre lo negro. Y aquí hay esa especie de selva y la figura del negro que era un esclavo. La búsqueda de una identidad brasileña también está presente en la obra de Vicente Dorrego Monteiro, quien se inspira en las culturas precolombinas de ese país. Otra artista que incide en el modernismo brasileño es Tarsila do Amaral. Sus obras reflejan la cultura mulata y contrastan la atmósfera tropical con el desarrollo industrial. Las obras primas de Tarsila, Avaporú, Antropofagia y La Negra, son absolutamente geométricas. Algunas caipiriñas muy geométricas tienen una gran influencia del cubofuturismo y otras más de influencia surrealista. Los escritores Oswald y Mário de Andrade son los más revolucionarios de aquel grupo de artistas y los ideólogos de la Semana del 22. En 1928 se unen a las pintoras Tarsila do Amaral y Anita Malfatti y redactan
el manifiesto Antropofagia Cultural, que produce un nuevo quiebre en el arte brasileño. El movimiento edita una revista de antropofagia dirigida por Oswald de Andrade, quien descubre en los rituales canibalísticos que los indios devoran a su enemigo, no porque estén con hambre, sino porque era la forma de incorporar sus atributos. La antropofagia cultural propone incorporar al arte brasileño las ideas y las propuestas surgidas en otras geografías, como si se las comiera. Según el manifiesto antropófago, publicado en 1928 por Oswald de Andrade, la cultura extranjera no puede ser negada o ignorada. Lo que no se debe es imitarla. Metafóricamente, lo que Oswald de Andrade está diciendo es que no podemos, para ser modernos, tener que esperar a pasar por una Edad Media y un Renacimiento. Entonces él decía, sí, incorporemos a lo que hay de mejor, y él hizo una apuesta en la tecnología, y ahí entra un lado futurista, y hacer una especie de síntesis de lo moderno con lo brasilero. La antropofagia no es una doctrina estética, no es una cuestión de paradigmas, ni mismo una cuestión de imágenes que estén aseguradas en la historia. Es esta versatilidad que permite a historiadores desde los 70 a comprender la existencia de modos antropofágicos desde el período barroco hasta el arte contemporáneo. Entonces, la antropofagia es un modelo de actitud, un diagrama de posición cultural hacia la sociedad, hacia el tejido cultural donde uno viene. Yo diría que es la única propuesta de la década en toda América Latina de lo que se llamó posteriormente de descolonización, de superar la condición de dependencia a través de algo propio y asimilando, digamos, esos atributos modernos. En 1929, el quiebre de la Bolsa de Comercio en Wall Street pone en jaque a la economía internacional. Los dorados años locos llegan a su fin y el mundo se enfrenta a un periodo de gran depresión. Estos cambios repercuten en los artistas modernos de Brasil, que deben adaptarse a la austeridad de los nuevos tiempos. El quiebre de la bolsa afectó a toda la élite. Tarsila perdió todo, tuvo que empeñar todo, Oswald de Andrade perdió todo, pero hubo una gran crisis y coincide con la creación de los varios partidos comunistas en toda América Latina y, digamos, del cambio hacia las preocupaciones sociales. La misma Tarsila que hace La Negra, que hace La Vaporú, es la que en 1931 va a hacer un mural que se llama Los Obreros. Los modernistas brasileños marcan un antes y un después en el arte de América Latina. Sus obras revelan que para encontrar algo original y auténtico no es necesario viajar a París. Para ellos es suficiente observar lo que los rodea. En la región del Río de la Plata, el clima intelectual y social de los años 20 es de gran efervescencia. Montevideo, y en especial Buenos Aires, se convierten en importantes metrópolis que reciben la influencia de la inmigración europea. La década del 20 es una década de relativa abundancia en la Argentina, en que los sectores inmigrantes ya se han incorporado, estamos ante la presencia más masiva de hijos de inmigrantes,
que a partir del gobierno radical han tenido una cierta, digamos, mejoría, ¿no? El discurso social en torno a 1910 es casi hegemónicamente de los sectores anarquistas. Lo que fue otro síntoma de gran cambio en nuestra historia es la reforma universitaria en 1918. Entonces son cambios que hacen pensar que hay una estructura que se va a modificar, que hay una posibilidad de romper con los viejos estamentos y con las viejas pautas de conducta, de educación y de gobierno, y eso, de alguna manera, digamos, constituye un soporte para aquellos que buscan un cambio y una renovación a nivel estético. A esta Buenos Aires, movilizada cultural y políticamente, llega en 1921 el artista uruguayo Pedro Figari. Intelectual, filósofo y diplomático, ejerce cargos como funcionario público en Uruguay hasta que a los 60 años se retira para dedicarse exclusivamente a la pintura. Figari era un pintor de los domingos. Era un honorable caballero que llegó a ser presidente del Banco de la Nación de Uruguay y que se reunía con sus amigos para ir a pintar a la orilla del río. Pero evidentemente hay en él todo un proceso interior de búsqueda personal que hace que a los 60 años decida romper con todo y venirse a Buenos Aires. En Buenos Aires, Figari forma parte del Grupo de Florida y entabla amistad con escritores argentinos como Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo y Macedonio Fernández. También colabora activamente en la revista Martín Fierro. Siempre hubo una relación entre literatura y arte, y básicamente esa relación se da de distintas maneras, de tipo alianzas, básicamente entre artistas y escritores, la participación de artistas en la ilustración de las revistas de vanguardia. Figari no solo se dedica a la pintura, también es músico y poeta. En sus obras aparecen las raíces africanas latentes en la cultura del Río de la Plata. Hay una sensualidad en el tratamiento de las formas, en el tratamiento del color, que hace pensar que era mucho más que un mero pintor de paisajes, sino que vuelca allí toda una intensidad emocional muy particular. El gran tema son los candombes, donde en general son figuras masculinas que están plantadas en la totalidad de la superficie pictórica, sin un recorte, y que las ha reducido lisa y llanamente a signos. Cabeza, torso, brazos, piernas y pies es un ritmo continuo que se integra a una totalidad y que creo que es uno de los momentos más interesantes de la historia del arte latinoamericano. A comienzos de los años 20, otros artistas latinoamericanos completan su formación viajando por Europa. Emilio Petoruti vive unos años en Italia y luego en Francia, donde conoce a Picasso y a Juan Gris. El cubismo y el futurismo influyen de manera decisiva en sus obras. Otro joven que circula por Europa en esos días es Xul Solar, quien a diferencia de Petoruti y de Figari, tiene una formación completamente autodidacta. El lenguaje experimental de Xul Solar y el planteo de sus ideas fueron, quizás, los más originales de la época. En muchas de sus obras aparecen ciertos símbolos que aluden a culturas y religiones de todos los tiempos y lugares, como la luna o el sol, imágenes precolombinas, máscaras, escaleras.
Jules Solar es un artista muy, bueno, es una perogrullada decirlo, pero es un artista muy particular. Su relación básicamente va a estar dada por viajes, por lecturas, por establecer contactos, por ese cosmopolitismo que caracteriza a la vanguardia en la década del 20. Cuando él regresa a la Argentina en 1924, lo hace junto a otro artista que ha seguido un camino similar en cierto sentido, que es Emilio Petoruti. Entonces ellos tienen la decisión de regresar a su país, provocar un gran impacto y generar una renovación artística. En 1924, Petoruti hace su primera exposición en Buenos Aires. Las formas geométricas de sus cuadros desatan un gran escándalo. Me atrevería a decir que Emilio Petoruti es el primer caso mediático dentro del arte argentino. El escándalo que se dice que rodeó a su llegada a Buenos Aires no pasó de ser una pequeña aventura entre jóvenes que formaban parte del grupo Martín Fierro. A pesar del rechazo inicial, las obras vanguardistas de Petoruti y de Jules Solar encuentran en la revista Martín Fierro un apoyo importante. Personaje polifacético, Jules Solar se interesa por el estudio de la filosofía, de la astrología, de la alquimia y los inventos. Jules no es un artista que llega a una fórmula y se queda en ese lugar. Es decir, es un artista que va cambiando desde obras como Jesucristo crucificado, que puede ver luego otro tipo de obras donde él se aproxima al mundo oriental, al mundo antiguo. Toda su aproximación a las distintas religiones y formas de pensamiento se manifiestan en sus pinturas de distintas maneras, a través del empleo de distintos símbolos, y algo que además a lo largo de toda su producción va a ir cambiando. En el caso de Emilio Petoruti, a diferencia de otros artistas de la modernidad, él no busca una esencia cultural que lo defina. Sus obras son cosmopolitas, no permiten identificar el lugar del que provienen. Petoruti no alcanza lo que nosotros conocemos o definimos como abstracción en términos de ordenamiento de la superficie pictórica sobre un plano, y dentro de ese plano el desarrollo del color. Petoruti presenta, ya sean sus figuras, sus naranjas o sus instrumentos musicales, dentro de un espacio que lo podríamos llamar escenográfico, palco escénico. Petoruti se caracterizó siempre por una pintura controlada, fría, absolutamente racional. Y en la Pensierosa él se permite, yo creo que por accidente, una pasión en el tratamiento del color, en el misterio con que está presentada esa dama, que es realmente conmovedora. Es una dama que emerge bajo el ala del sombrero y está realizado en una gama tonal muy controlada de ocres azules, ocres grises, carmines, y va haciendo una gradiente, pero que nunca pierde la intensidad de color. Tanto Jules Solar como Petoruti y Figari se unen al grupo de la calle Florida, formado por jóvenes intelectuales, poetas y cuentistas influenciados por las vanguardias europeas. Mientras tanto, otros artistas se unen al grupo del barrio de Boedo, lugar asociado al sector trabajador, donde funcionan editoriales que difunden ideas de izquierda. El grupo de Florida está asociado con lo intelectual y la idea de un arte desligado de la política.
El de Boedo, en cambio, se centra menos en las formas artísticas y más en un contenido de izquierda y revolucionario. Los grupos de Florida y de Boedo, tal vez lo más importante o lo que sería interesante recordar es cómo en determinado momento designaciones geográficas, es decir, un barrio, Boedo, una calle, Florida, pasan a identificar a dos grupos distintos. En el grupo de Boedo sobresalen artistas como Abraham Vigo y Guillermo Facio de Becker. Al igual que el de Florida, es un grupo integrado por artistas plásticos y escritores. Las aguafuertes de Facio de Becker, inspiradas en el mundo marginal y en la vida proletaria, influyen en el trabajo de un escritor que tiene relación con ambos grupos, Roberto Arlt. El contacto que tienen ellos es con los escritores llamados del grupo de Boedo, los que están reunidos en torno a la editorial Claridad de Antonio Zamora. Facio de Becker, otra vez, además de pintar, publicó muchas críticas de arte y siempre la palabra vanguardia es para denostarla, o sea, pero vanguardia es arte por el arte, es naturalezas muertas, como dice Facio de Becker. En cambio, ellos sostienen un arte realista. El realismo es una palabra muy vaga en lo artístico. El realismo de ellos tiene algo de expresionismo. Ellos entienden que su actuación artística es una manera de preparar la revolución social. Por eso van a elegir el grabado como una técnica de trabajo que no es exclusiva, pero la privilegiada, porque no lo piensan como el grabado numerado, etcétera, sino como la hoja impresa, económica, de mucha circulación, que pueda llegar a los sectores populares. Creo que del anarquismo ellos mantuvieron una mirada sobre el pueblo muy miserabilista, o sea, lo que suele llamarse miserabilismo. Entonces, uno advierte que en las esculturas de Riganelli, en los grabados y las pinturas de Arato, de Vigo, de Belloc, de Facio de Becker, hay como algunos temas que son reiterados en cuanto a los habitantes, los que componen este pueblo. Generalmente los más desvalidos, chicos de la calle, madres de pueblo, personajes obreros pero presentados en su miseria. Y hay un personaje que es muy atractivo, me parece muy propio de ellos, que son los atorrantes, como diría Roberto Arlt, o los vagabundos. Abraham Vigo, lo que, además de las cosas comunes a los artistas, me llama mucho la atención, sobre todo en los años 20, tal vez sea el más radical de todos en lo político, porque en los años 20 hace muy poca obra pictórica y tampoco no demasiada obra de grabado y muchísima obra gráfica. Ellos son profundamente anti-intelectualistas. Su antiacademicismo no es tanto por la vanguardia, sino por esta militancia que supone o que los llevó a practicar un arte donde la idea de trabajo artístico está por encima de cualquier elucubración intelectual, teórica o lo que fuera. La década de los 20 es para Buenos Aires una época fructífera. Los debates entre el grupo de Boedo y el de Florida dinamizan y enriquecen la vida cultural. Yo creo que esta polémica Florida-Boedo en literatura como en la plástica existió, pero nunca tuvo las dimensiones que uno podía imaginar. Es decir, hubo conflictos, pero también hubo un montón de intercambios. Ejemplo, el lugar de exposición más importante de los años 20, estaba en la calle Florida, era la Asociación Amigos del Arte. Bueno, Facio de Becker, Vigo, Arato expusieron allí en Amigos del Arte. O sea que el estar en Boedo no les impedía estar también en Florida. Las vanguardias artísticas llegan a América Latina bajo un coro de críticas. Los artistas que las impulsan defienden sus ideas. En toda su gama de interpretaciones, la modernidad latinoamericana aporta creatividad, propuestas, debates e ideas innovadoras.